Yo quiero compartir con ustedes uno de los temas más grandes de la Biblia. Uno de los temas más importantes de la Biblia. El que supera todos los temas de la Biblia, ¿cuál es? El amor de Dios. Porque de tal manera no se puede medir ni por arriba, ni por los lados, ni por abajo. Es que es de tal manera el amor de Dios y nosotros lo sabemos. Pero dentro de muchos temas importantes de la palabra del Señor para nuestras vidas está uno que se le llama la sabiduría. La sabiduría. Si usted vino a Cristo hace 2 años, 3 años, 10 años, 20 años, usted ha caminado a la par de la sabiduría. Porque si a usted no le interesa la sabiduría de la Biblia, su crecimiento va a ser muy despacio, muy pobre, poco. No vamos a llegar, no vamos a alcanzar los propósitos de Dios para nuestra propia vida. Tenemos que hacer uso de la sabiduría. Yo aquí de pronto saqué un apunte de palabras sabias de hombres sabios y que han sido de relevancia en la vida del hombre. Dijo alguien, debes amar de tal manera, debemos de amar de tal manera que la persona que amas se sienta libre. Si por allá mi compadre o mi comadre dice que me ama, pero a la realidad yo veo que no, voy a estar atado a esa presión. No me siento libre porque lo que ella me está diciendo o lo que él o la persona me está diciendo, sé que no es cierto. Entonces tengo esa atadura, no voy a ser libre. Entonces tenemos que sentirnos con una realidad de que sí nos tienen afecto y nos vamos a sentir libres. Otro dicho dice, el arquitecto de tu propia realidad eres tú. El arquitecto de su propio destino, de su propia verdad, es usted. Porque usted tiene el apoyo de Dios. Tiene la sabiduría de Dios. Uno más. La base de un cerebro sano es la bondad. La base de un cerebro sano es la bondad. Y se puede alimentar. Si mi cerebro está sano de cosas insanas, entonces hay bondad en mi cerebro y puedo compartir esa bondad. Una más, la obra maestra de la injusticia. La obra maestra de la injusticia es parecer ser justo sin serlo. La obra maestra de la injusticia es parecer ser justo sin serlo. Una más. No es saludable estar adaptado a una sociedad profundamente enferma. Para mí no es saludable que me adapte a una sociedad que profundamente está enferma. Sino que lo digan los de las manifestaciones, que yo me adapte a ellos. ¿Cómo? La amistad solo puede tener lugar a través del desarrollo del respeto mutuo. La amistad solo puede tener lugar a través del desarrollo del respeto mutuo y dentro de un espíritu de sinceridad. Entonces surge la amistad. Uno más, le voy a contar otro, le voy a compartir otros que llegan al corazón, llegan al alma. Este otro más. Pensemos 2 veces lo que vamos a hablar, porque nuestras palabras cogen influencia y plantarán la semilla del éxito o la semilla del fracaso en la mente de los demás.
Si nosotros hablamos sin sentir, sin pensar, pueda que estamos sembrando semillas de discordia en la mente de los demás. Y como va a corcomer esa idea, lo que estamos sembrando, la gente va a decir, jamás voy a olvidar lo que cierta persona dijo. Y a veces así pasa en la vida. Por eso dice, pensemos 2 veces antes de hablar, porque nuestras palabras e influencia plantarán la semilla del éxito o fracaso en la mente del otro. Obviamente, si se le abriga, si se le alimenta, va a estar allí, como dicen, como gotera de agua. Pero ¿qué es lo que dice la sabiduría divina? Estos son dichos de hombres, que son palabras muy sabias y toman influencia en la gente de la vida, que coge dichos, coge frases para atribuirlas a su propio enriquecimiento de palabras, de lenguaje. Yo no sé si ustedes de pronto tenían el hábito o la costumbre de comprar las revistas que se llaman Selecciones. ¿Alguien sabía de revistas Selecciones? Varios, ok. En este libro de Selecciones había una área donde decía, enriquezca su vocabulario. Enriquezca su vocabulario. Es que se puede enriquecer el vocabulario. Entonces, de allí aprende uno muchos dichos para poder compartir, y así uno alimenta la sabiduría de su lenguaje. Pero dice la palabra del Señor, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca proceden el conocimiento y la inteligencia. Amén. Esa es la fuente de sabiduría. Miremos con diligencia cómo andamos, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Efesios 5, 15 y 16. Santiago 3, 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, después amable, después benigna, llena de misericordia y de frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Santiago 3, 17. Una última y entramos al mensaje. Ciertamente la soberbia produce discordia, pero con los prudentes está la sabiduría. Ciertamente la soberbia produce discordia, pero con los prudentes está la sabiduría. Proverbios 3:10. Amén. Ya compartí algunos dichos que la gente comparte, que la gente piensa y que traen beneficio para educar nuestra actitud y nuestro vocabulario. Pero también está la palabra del Señor, porque la sabiduría viene del Señor. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice? En la porción que nuestro hermano compartió con nosotros, 1 Corintios capítulo 2, del 1 al 16. ¿Qué es lo que la palabra de Dios produce en nuestras vidas? Y nuevamente, mis amados hermanos, Dios hoy día quiere bendecir su iglesia. Dios hoy día quiere alimentar su iglesia. Dios hoy día quiere saber de que su pueblo ha alcanzado madurez, que su pueblo depende de la sabiduría de Dios. Pablo tuvo un compromiso con la iglesia. El Señor Jesucristo hacía mucho uso de las parábolas, de los ejemplos. Cogía historias de la vida común, de la vida diaria, para aplicar verdades divinas. La parábola del sembrador, la parábola de la perla escondida, la parábola del gran precio,
la parábola de los odres viejos y los odres nuevos. Cristo usó ejemplos de la vida diaria. Igualmente, de igual manera, Pablo usaba ejemplos reales de la vida común, de la vida diaria, para enseñar verdades divinas. Y aquí Pablo está proclamando a Cristo, está exaltando a Cristo, está dándole la gloria a Cristo. Al igual que Isaías, si estudiábamos un cachito, un momentito esta mañana, Isaías presenta a un Cristo crucificado, a un Cristo maltratado, a un Cristo pisoteado de una manera, enfocándolo básicamente en el capítulo 53 de Isaías. Pero también Isaías presenta a un Cristo glorioso, a un Cristo victorioso, a un Cristo triunfante. Entonces lo presenta de varias maneras. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios reconozca que Dios da sabiduría, que Dios da entendimiento, que nosotros más que nadie, que nosotros personalmente más que nadie, somos los dichosos, los bienaventurados, los responsables de crecer en esta sabiduría. Dice la palabra del Señor, y vemos a Pablo exalta la sabiduría de Dios. Dicen los primeros 5 versículos, estamos en la Biblia, mis amados hermanos. Por obra del Espíritu Santo, Dios está hablando a nuestras vidas. Dice 1 Corintios 2, del 1 al 5, así que hermanos, ¿a quiénes les está hablando Pablo? A la iglesia. Así que hermanos, cuando yo fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, ¿saben qué? No fui con excelencia de palabras o sabiduría. Pues yo, dice Pablo, pues yo me propuse no saber entre ustedes cosa alguna. Si yo hubiera querido exaltarme por lo que yo sé y lo que yo soy, yo lo hubiera hecho, pero yo me propuse no saber cosa misma mía, sino a Jesucristo, a este crucificado. ¿Y saben qué, mis amados hermanos? Cuando yo subí al púlpito, cuando yo subí ahí al estecho, aquí a la tarima, ¿saben qué, hermanos? Yo estuve con ustedes con debilidad, porque era necesario que Cristo creciera y que yo menguara. Yo estuve débil ahí enfrente y con mucho temor y con mucho temblor. Porque al estar yo allí en ese lugar, yo quiero que la presencia de Dios me abrigue. Yo quiero que la sabiduría de Dios me abrigue. Por eso yo preferí quitarme la sotana del yo, de lo que yo soy, dejarla a un lado y presentar la cruz de Cristo. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas. No es que todo tenga un lenguaje. ¡Wow! El pastor Soto, ¿cómo habla? Parece un orador. Parece que está entrenado a convencer. Pablo, ¿cómo tú hablas? Pero ¿saben qué? No. Yo no vine a convencerlos humanamente con mi sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. Gloria a Dios. ¿Y saben por qué yo lo hice así? ¿Saben por qué lo hago así? Dice el apóstol Pablo, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. La exaltación de Pablo a la sabiduría de Dios. En primer lugar, primer versículo, Pablo se negó, como usted se niega, como yo debo de negarme a predicar con sabiduría humana. Porque cuando yo hablo con sabiduría humana, cuando yo hago uso de mi estrategia humana,
a la larga va a ser un desastre. No va a crecer, no va a traer bendición. Por eso yo me negué a predicar con sabiduría humana. Verso 2. Pablo se basaba solo en la cruz de Cristo. Antes de los romanos, a los malhechores no se les castigaba con la cruz. Fue una idea de los romanos, crucificar a los impíos, a los ladrones, a los malhechores. Por eso es como veníamos diciendo, los griegos, los filósofos, los profesionales, los que sí tenían su ego bien levantado y miraban a Pablo predicar, a este hombre que por ser lo que ser lo habían llevado a la cruz, porque la muerte en la cruz era solo para malhechores. Y le decían a Pablo, nosotros teniendo estudio, nosotros siendo universitarios, nosotros siendo filósofos, nosotros siendo de la clase alta, ¿tú quieres que confiemos en un hombre débil que murió en la cruz? Pablo decía, es que yo no me predico a mí mismo, yo predico la cruz de Cristo. Aleluya. Esa era la gran diferencia. Pablo predicaba con mucho temor y temblor para no depender de él mismo. Para no depender de él mismo. En primer lugar, Pablo predicaba el mensaje del evangelio. En segundo lugar, Pablo predicaba de Cristo, porque era necesario que la gente conociera de Cristo. Pero en tercer lugar, amados hermanos, Pablo predicaba de la obra del Espíritu Santo de Dios. Pablo tenía muchas opciones de dar a conocer el evangelio que él había conocido. En algunas ocasiones, Pablo dijo, mi evangelio. ¿Qué pasó, Pablo? El evangelio no es tuyo, es del Señor. Pero él lo sentía tan profundo, tan profundo. Por eso decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, porque Cristo dejó todo el pecado, toda la maldad en la cruz. Ahí fue crucificado el diablo y lo hizo menos de lo menos que es, lo insignificante que es. Por eso Pablo dice, y aún así, con Cristo yo estoy crucificado, porque yo predico mi evangelio es mío, yo lo amo. Pero sobre todo, mis amados hermanos, como dice ahí en versículos 3 y 4, Pablo predicaba puramente del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo. Y ya lo hemos dicho, hermanos, ya lo hemos dicho. Hay muchas sectas, hay muchos grupos, hay muchas, bueno, no puedo llamar denominaciones porque hay una distinción entre denominación y secta. La secta es los que han violado poco o mucho la sana palabra de Dios, los que adulteran el evangelio. Esas son sectas, están alejadas de la verdad. Denominación se le llama a los hermanos, ¿quiénes pudiéramos decir? Pentecostales, los hermanos metodistas, démosle chance, los hermanos bautistas, son denominaciones cristianas, pero tienen el poder del sano evangelio. Entonces, esa es la diferencia entre la secta y la verdadera fe. La secta no le atribuye al Espíritu Santo la obra de Cristo. La secta no le atribuye la deidad a Jesucristo. Ni siquiera es Dios, menos puede perdonar pecados. Eso fue lo que dijeron los judíos, ¿verdad? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Pues Cristo es Dios. Él es Dios. Entonces, mis amados hermanos, el poder del evangelio que Pablo predicaba dentro de la sabiduría de Dios, dentro de la sabiduría de Dios lo hablaba con el poder del Espíritu Santo. Pablo fundaba la fe de los creyentes. Pablo fundaba la fe suya. El Espíritu Santo funda el fundamento de la fe suya. No es de hombres, no es de doctrinas.
es del poder de Dios y de la sabiduría de Dios. Parte de que nosotros somos sabios y debiéramos de anhelar esa sabiduría es creer que la fe que nosotros tenemos viene de Dios. Al principio que comenzamos a vivir la vida cristiana, tuvimos necesidad que Dios nos diera la fe, el regalo de la fe. Va junto, va acompañado. Nuestra decisión por Cristo, nuestro nuevo nacimiento, pero ahí viene el sello del Espíritu Santo. Allí viene hay una palabra muy especial. Ahí viene, el sello del Espíritu Santo. El bautismo es la palabra. El bautismo del Espíritu Santo de Dios. Pero enseguida del bautismo viene unida la fe, el regalo de Dios. Y la sabiduría que nosotros tenemos tiene que estar fundada en la fe que Dios nos ha dado. Y tenemos que crecer en esa sabiduría, en ese conocimiento, porque nuestra fe necesita ser alimentada por la sabiduría de Dios. Y fue lo que Pablo dijo. Pablo fundó la fe del cristianismo, no en una doctrina, no en un conocimiento, no en el intelecto de los hombres, sino en el poder de Dios y con la sabiduría de Dios. ¿Cuántos sabios hay acá? Amén, amén. ¿Quién nos ha dado la sabiduría? Es un regalo de Dios, es un regalo de Dios. En segundo lugar, el acceso limitado a la sabiduría de Dios. Dicen los versículos del 6 al 11. Del 6 al 11. Sin embargo, amados hermanos, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, no de este mundo, ni de los príncipes de este mundo o de este siglo que perecen. Mis amados hermanos, hablamos sabiduría de Dios en misterio. Hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó para usted, mi hermano, para usted, mi hermana, para la iglesia del Señor. Dios la predestinó antes que comenzara el tiempo, antes que comenzaran los siglos, antes que comenzara este mundo, para nuestra gloria. ¿Se da cuenta, hermano? Nos damos cuenta, hermanos. La que ninguno de los príncipes de este mundo, de este siglo conoció. Porque si esta gente intelectual, si estos filósofos, si estos gobernantes hubieran conocido de esta sabiduría, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. No lo hubieran hecho. Porque la sabiduría que ellos hubieran usado es la sabiduría que viene de Dios. Pero como no tenían sabiduría de Dios, era sabiduría humana, crucificaron a Cristo. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Aleluya. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo. Fue la voluntad de Dios revelarnos el misterio a nosotros, su iglesia, la iglesia cristiana, la iglesia del Señor, que es una sola iglesia. Hay muchos nombres, hay muchos grupos que se hacen llamar iglesias, pero la iglesia del Señor fue la que Cristo compró con su sangre preciosa. Y es diferente a las demás iglesias. Siempre y cuando no prediquen la palabra del Señor, es diferente a la verdadera iglesia. Las iglesias que predican otro evangelio, no el evangelio que usted conoce, no el evangelio que yo conozco, no el evangelio que Cristo predicó, no el evangelio que Pablo le está hablando a los corintios. Ellos predican otra iglesia, otro evangelio.
Verso 11 dice: porque ¿quién de los seres humanos, quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu Santo de Dios. Amén. Si bien la sabiduría de Dios está al alcance de todos, si bien la sabiduría de Dios está al alcance de todos, no todos la disfrutan, no todos la disfrutamos. Muchos buscan sabiduría en lugares o personas equivocadas, en lugares equivocados. Muchos buscan la sabiduría de Dios en hombres equivocados, en líderes equivocados, y se olvidan de buscar la esencia de la sabiduría de la misma presencia de Dios. La Biblia nos enseña que la profundidad de la sabiduría de Dios es solamente para aquellos que son hijos de Dios. La sabiduría de Dios es únicamente para aquellos que somos hijos de Dios y cumplimos sus demandas y sus mandamientos. Por ahí más adelantito dice, posiblemente lleguemos, posiblemente no lleguemos, no sé, no los quiero cansar, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre que hace uso de su ego no puede conocer la sabiduría de Dios. Puede usar la sabiduría de Dios, pero para un beneficio personal, pero no es la sabiduría de Dios que es para un beneficio de bendición para nuestras vidas. La sabiduría de Dios no se alcanza con grandeza terrenal, no de este siglo, ni los príncipes de este siglo. La sabiduría de Dios es un misterio revelado solo para un grupo, solo para algunos. Ese grupo se llama la iglesia. Esos algunos se llaman la iglesia. Pero triste y lamentablemente muchos no usan la sabiduría de Dios para compartir la grandeza de Dios. Y ahí está el problema. Y ahí está el problema. La sabiduría de Dios es un misterio revelado para algunos. En primer lugar, para los que han alcanzado madurez. 1 Corintios 2:6. Para los que hemos alcanzado madurez. Para los que viven y continúan amando a Dios, porque el que ama a Dios va a buscar el buen consejo de Dios, va a buscar la sabiduría de Dios. Para los que viven guiados, para los que viven guiados por el Espíritu Santo de Dios. Hay un versículo que quiero que lo leamos, mis amados hermanos, versículo 11. Y vamos a darle un sentido bastante bonito para la gloria del Señor. 1 Corintios 2:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. ¿Con qué letra está escrito espíritu? ¿Ah? Letra minúscula, ¿verdad? La E pequeña, no la mayúscula. Entonces se relaciona a nuestro espíritu. ¿Quién conoce el espíritu del hombre? Yo conozco, el hermano Pascual conoce mi espíritu, ni yo conozco el de ustedes. ¿Qué espíritu conoce bien al hermano Pascual? El espíritu de él, según el versículo. El espíritu de él lo conoce bien a él. ¿Quién conoce al espíritu del hombre sino el espíritu que está en el hombre? Pero el Espíritu Santo lo conoce todo, aún lo profundo de Dios. Allí hay sabiduría, allí hay sabiduría. La sabiduría de Dios es un misterio revelado a su iglesia para algunos.
para la iglesia, para los que han alcanzado madurez, para los que continuamos amando a Dios y para los que viven guiados por el Espíritu Santo de Dios. Esa es la sabiduría de Dios. Usted no está limitado a conocer la sabiduría de Dios. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídaselo a Dios, que Dios se la va a dar. ¿Cuál sabiduría? ¿Cuál sabiduría? La sabiduría de Dios. Pobre de mí que no me esté atenido, esté esperanzado en mi propia sabiduría. No, en la sabiduría de Dios. Y por último, hermanos, versículos del 12 al 16, los propósitos de la sabiduría de Dios. Y nosotros hemos recibido el espíritu del mundo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza del Espíritu. Amén. Acomodando en nuestras vidas lo espiritual a lo espiritual. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? Pablo le advierte a la iglesia de Corintios, Pablo nos advierte a nosotros que el hombre natural, el hombre animal, el hombre orgulloso, el hombre humano, dice, no conoce, no percibe las cosas que son del Espíritu Santo de Dios. Pero nosotros hemos cambiado de naturaleza, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Que para el hombre natural, el mensaje de la cruz es locura. Y no lo puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, usted y yo, la iglesia del Señor, en todo el mundo. En cambio, el espiritual juzga las cosas. Pero él no es juzgado de nadie, porque el juez de su vida es Dios. Es el autor de la sabiduría. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó a él? Hermanos, ¿ustedes aceptan este desafío del Señor? ¿Aceptan este desafío de la palabra del Señor, donde dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo? Amén. Amén. Es un desafío bastante grande. Que Pablo nos diga a nosotros, que el Espíritu Santo, más que Pablo, que el Espíritu Santo nos diga a nosotros, ¿sabe qué, mi hermano? ¿Sabe qué, mi hermana? Usted tiene uso de la sabiduría de Dios, usted ha alcanzado madurez, usted es quien es, porque su ego lo ha dejado allá y Cristo es exaltado en su vida. Entonces, ¿sabe qué? Con esa actitud, usted no se parece a Esteban. Debiera de haberse parecido a Esteban. Usted no se parece al apóstol Pablo, debiera de haberse parecido a Pablo. Que usted y yo fuéramos una réplica de los santos del Antiguo y Nuevo Testamento. No, dice, usted tiene la mente de Cristo, aleluya. Amén. Por eso dice la palabra del Señor, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Porque de él, ¿o quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Esta es la sabiduría de Dios. Entender lo que Dios significa para nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar.